4.000 ultras campando a sus anchas por Madrid. 1.000 de ellos peligrosos. Escupiendo, empujando, insultando y rompiendo casi todo. Lamentable. Empezamos. El primer tiempo hicimos muy bueno, creamos muchas ocasiones, tuvimos muchas conexiones dentro de los medios, con los delanteros, con los defensas y los delanteros también. Creamos demasiadas oportunidades, creo que le hicimos llegar muy bien el balón a Arda, a Kylian, a Rodrigo, a Franco. Bueno, ellos han creado miles de oportunidades y nosotros, seguir puliendo lo que es defensivamente, estar más ordenados y que no nos, lo que pasó en el gol, que por una pérdida, al final estamos un poco desordenados y hay que seguir mejorando eso. Buenas noches, gracias. ¿Cómo de importante es empezar así en la Champions con una victoria y sobre todo teniendo en cuenta que habéis tenido que remontar con uno menos? Creo que hicimos un gran partido, obviamente nos pasó el otro día, la expulsión a veces te juega una mala pasada, pero bueno, al final no jugamos como queríamos el segundo tiempo, creo que el primer tiempo lo hicimos mucho mejor, pero a veces hay que empezar ganando, que es lo más importante. Esa es la pregunta, ¿por qué los primeros 35 minutos entendemos que es el camino que quiere, con el equipo muy junto, presionando arriba? ¿No terminéis así porque todavía os falta fondo físico, porque cambia la idea? ¿Por qué? Creo que también el rival afectó para que eso no se pudiera dar los 90 minutos. También culpa nuestra de confiarnos de que a veces las jugadas salen y ya creemos que el partido ya está ganado, cuando no es así. Tenemos que seguir mejorando eso, seguir cambiando la actitud. Tenemos que mantenerla mucho más tiempo de lo que hicimos hoy. Para poder disfrutar un poco más los partidos y que sean más tranquilos. ¿Has visto las jugadas? Porque es curioso que termináis empatando con un penalti que parece quizá más claro uno anterior que había habido sobre Mbappé. No sé cómo lo has visto. Y la expulsión también de Dani. No voy a opinar porque al final estamos en caliente, podemos decir cualquier cosa. Hay que relajarnos, pensar en frío, ver la realidad de lo que pasó, ver las cámaras, todos los videos, para después reflexionar en esos casos. A mí no me gusta hablar de nada de lo que es árbitro, me gusta enfocarme en lo que es en el trabajo en el equipo, en mis jugadores y seguir mejorando todo el plantel. Los jugadores que han entrado lo han hecho muy bien y eso nos ayuda mucho. Hablando del equipo, de los jugadores, tú como capitán, es verdad que esto es un proyecto colectivo, como siempre en todos los equipos, pero no sé si tenéis la sensación, Kylian Mbappé hoy alcanza la cifra de 50 goles con esta camiseta, que es el líder ahora mismo del equipo, sobre todo en esa circunstancia. Sí, para nosotros es una alegría muy grande que él siga convirtiendo goles, se siga sintiendo cómodo. Nuestro trabajo es hacerle llegar un poco más los balones, llegar con más facilidad él al arco rival, que tenga muchas más opciones de las que está teniendo. Y tenemos que enfocarnos en que nosotros hacer mejor las cosas como mediocampistas y que él tenga muchas más oportunidades de las que tiene. Expulsión evitable por nuestra parte, es una pena. Pero tendremos que hablar del tema. ¿Qué tal el partido de Kylian? No ha estado mal, ¿no? En su línea, ¿no? En su línea con 2 goles. La verdad es que tiene un impacto en el resto brutal, está en un buen momento, personal, futbolístico, o sea, contento de estar con él, del día a día, trabajando, porque nos queda mucho y estamos empezando. Esto es un proyecto colectivo, pero ¿es el líder o al menos uno de los líderes importantes? Sin duda hay muchas personalidades y Kylian es una de ellas, ¿no? O sea, que contento. Aquí hablando a un metro de él tampoco le voy a decir tanto, ¿no? Pero gracias, Xavi. Contento. Y vamos a ver. Aquí José Luis Sánchez en directo para El Chiringuito. Quería que me valoraras la segunda suplencia de Vinicius en 5 partidos y cómo gestionas esa situación con un equipo que está en crecimiento. Hola, buenas noches. Estamos en un momento del calendario muy exigente y necesitamos a todos. Necesitamos a Vini, necesitamos a Rodrigo, necesitamos a Franco, a Brahim, a Gonzalo. O sea que va a haber un momento para todos. El tema y lo importante es que todos se sientan preparados, que todos se sientan importantes porque lo son y lo van a ser durante toda la temporada. A todos los que están viendo este video hay algo que deben saber desde el primer momento y es que lo que se vivió en el debut del Real Madrid en la Champions League frente al Marsella no fue simplemente un partido más de la fase de grupos sino un choque cargado de tensión, de emoción, de polémica y de momentos que ya están dando la vuelta al mundo y que seguirán siendo analizados en los próximos días porque lo que se vio sobre el césped fue un reflejo de todo lo que significa el fútbol europeo y de lo que implica vestir la camiseta del Real Madrid en la máxima competición continental. Por eso quédense hasta el final porque lo que van a escuchar no solo es el relato detallado de lo sucedido sino también el análisis de
Cada jugada clave de cada decisión arbitral y de cada gesto que terminó marcando un partido que pasará a la historia como uno de los más comentados de este inicio de Champions. Todo comenzó con una expectativa enorme porque el Real Madrid llegaba a Marsella con un equipo cargado de estrellas y con el debut en la competición de uno de los jugadores más esperados de los últimos tiempos, Kylian Mbappé, quien finalmente después de tantas novelas de mercado se vestía de blanco para jugar la Champions con el club que tanto había soñado con ficharlo, y desde el primer momento toda la atención estaba puesta en él y en lo que pudiera aportar al ataque del conjunto merengue. El ambiente en el estadio era eléctrico, la afición del Marsella estaba entregada, consciente de que enfrentaban al equipo más laureado de la historia de la Champions y querían ponerle las cosas difíciles desde el arranque. La intensidad fue máxima y los primeros minutos estuvieron marcados por la presión del conjunto francés que intentaba incomodar la salida de balón del Madrid, pero a pesar de la presión local fue el Real Madrid el que comenzó a dar muestras de su jerarquía con posesiones largas y con un Mbappé enchufado dispuesto a demostrar que no solo había llegado para vestir la camiseta, sino para marcar diferencias, y no tardó mucho en hacerlo porque la primera gran ocasión del partido vino de sus botas, una jugada rápida en la que se desmarcó con esa velocidad que lo caracteriza. Recibió un pase filtrado de Bellingham y obligó al portero Ruggi a una estirada que evitó lo que pudo ser el primer gol del encuentro. Aquella acción fue el primer aviso de lo que estaba por venir, porque si algo quedó claro desde el arranque es que Mbappé estaba destinado a ser el protagonista absoluto del partido, y así lo confirmó en el minuto 27 cuando tras una internada en el área fue derribado por un defensa del Marsella. El árbitro no dudó y señaló el punto de penalti mientras la afición local estallaba en protestas. Mbappé tomó la responsabilidad desde los 11 metros y con una frialdad absoluta engañó al portero y colocó el balón al fondo de la red. Era el primer gol del Real Madrid en esta Champions y tenía la firma de la estrella francesa, que celebró con rabia sabiendo que aquel momento era más que un simple tanto, era la confirmación de que había llegado para liderar a su equipo en Europa. El Marsella intentó reaccionar, pero el golpe anímico fue fuerte. El Madrid aprovechó la ventaja para controlar los tiempos del partido, mover el balón con calma y buscar los espacios sin precipitarse, pero lo que nadie esperaba es que antes del descanso Mbappé volvería a ser determinante otra vez en una jugada en la que su movilidad y rapidez hicieron estragos en la defensa rival. Se internó en el área y fue objeto de otra falta clara. El árbitro señaló de nuevo penalti y la polémica empezó a crecer porque los jugadores del Marsella reclamaban que Mbappé había exagerado la caída, pero lo cierto es que el contacto existió y el colegiado se mantuvo firme. Mbappé volvió a colocarse frente al balón y otra vez con seguridad mandó el disparo al fondo de la portería. 2 penaltis, 2 goles y un jugador que ya estaba escribiendo su propio guión en la Champions con la camiseta del Real Madrid. Con el 2-0 en el marcador, la sensación era que el Madrid tenía el partido bajo control y que solo era cuestión de tiempo para sentenciar, pero el fútbol siempre tiene giros inesperados y el Marsella no estaba dispuesto a rendirse en su casa, así que en la segunda parte salieron con otra actitud, más agresivos, más intensos y con la intención clara de buscar un gol que les metiera en el encuentro, y lo consiguieron en el minuto 56 tras una jugada rápida por la banda izquierda que pilló descolocada a la defensa blanca. Un centro al área encontró a su delantero, quien con un remate certero batió a Courtois y puso el 2-1 en el marcador. El estadio explotó y el partido entró en una fase de máxima tensión porque el Marsella se creció y el Madrid empezó a sentir la presión. Fue en ese contexto cuando llegó la jugada que marcaría la gran polémica del partido. En el minuto 72, cuando el Real Madrid se disponía a defender un saque de esquina, se produjo un enfrentamiento entre varios jugadores en el área. El portero Ruggi protestaba por la actitud de los atacantes blancos y en medio del caos Carvajal perdió los nervios, se encaró con un rival y en un momento de descontrol le propinó un cabezazo que el árbitro no dudó en sancionar con tarjeta roja directa. La expulsión de Carvajal encendió todas las alarmas en el Real Madrid porque a partir de ese momento se quedaban con un jugador menos en un partido que ya estaba siendo complicado y con un rival que olía sangre. La repetición de la jugada no tardó en circular en redes sociales, generando un debate inmediato sobre si la acción merecía roja o no. Algunos defendían que el cabezazo de Carvajal había sido leve, que no era suficiente para una expulsión directa. Otros en cambio consideraban que cualquier gesto de agresión debe sancionarse sin dudar, y lo cierto es que el árbitro lo vio claro y tomó la decisión más dura posible, dejando al Madrid en inferioridad numérica. La tensión se palpaba en cada
Segundo, los jugadores del Marsella aprovecharon para cargar con más fuerza sobre la portería de Courtois mientras el Madrid se replegaba intentando resistir con un hombre menos. Fue un tramo final de partido en el que la heroicidad defensiva del conjunto blanco fue clave, con Rudiger imponiéndose en cada balón aéreo, con Valverde corriendo hasta la extenuación y con Modric aportando esa calma necesaria para no perder la cabeza. El Marsella tuvo ocasiones claras pero se encontró con un Courtois imponente que demostró por qué sigue siendo uno de los mejores porteros del mundo, y gracias a esas intervenciones el Real Madrid logró aguantar hasta el pitido final con un 2-1 que sabe a gloria no solo por los 3 puntos, sino porque fue conseguido en medio de la adversidad y con un Mbappé que dejó claro que está listo para ser el líder de este equipo. El análisis posterior al partido estuvo marcado por 2 ejes principales: la brillante actuación de Mbappé con sus 2 goles de penalti y la expulsión de Carvajal, que abrió un debate sobre el control emocional de los jugadores en momentos clave. Mientras unos destacaban la capacidad del Madrid para sufrir y ganar, otros señalaban que episodios como el de Carvajal pueden costar muy caro en una competición tan exigente como la Champions. Más allá de la polémica, lo que queda claro es que el Real Madrid ha comenzado su andadura en Europa con una victoria importante fuera de casa que les da confianza y envía un mensaje al resto de equipos, porque incluso en condiciones adversas siguen siendo capaces de imponerse con la calidad de sus estrellas y la mentalidad que les ha hecho grandes. Este partido no será recordado solo por el resultado, sino por todo lo que implicó, desde el protagonismo de Mbappé hasta la polémica arbitral, pasando por el ambiente vibrante del estadio y la manera en la que el Madrid resistió en inferioridad numérica. Cada detalle suma a la narrativa de un club que vive para la Champions y que en cada edición vuelve a demostrar por qué es el rey de Europa. Lo que se viene ahora son más retos, más partidos y más historias por contar, pero lo que está claro es que lo vivido en Marsella será un punto de referencia para analizar el camino del Real Madrid en esta Champions, porque si algo ha quedado demostrado es que este equipo puede sufrir, puede equivocarse, puede tener momentos de tensión extrema, pero siempre encuentra la forma de salir adelante, y eso es lo que lo convierte en un gigante temido y respetado por todos.